Encuestas posicionan a Julio Menchaca Salazar como uno de los gobernadores con mejor aceptación a nivel nacional. ¿A qué se debe esta alta aceptación y qué importancia tiene en nuestra sociedad? ¿Cómo se garantiza la libertad de expresión hoy en día? ¿Y cómo debe ser la relación de los medios de comunicación con los gobernantes? Lo analizaremos en esta edición especial de Sobre la Mesa. Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa en esta edición especial en la que contamos con invitados de lujo. La verdad, para un periodista es un honor tener en su mesa a Raimundo Riva Palacio, reconocidísimo reportero. Como bien identificas, la palabra reportero incluso te suena mejor que la de periodista o analista, ¿no? Sí, cualquiera puede ser periodista y analista, pero no cualquiera puede ser reportero. Encantado de estar aquí. Un honor para nosotros, Raimundo Riva Palacio. A mi izquierda, Roy Campos, presidente de Mitofsky. Roy, muy bienvenido, muchas gracias por estar por acá, Al amigo. contrario, gracias, un gusto, aquí sobre la mesa. Georgina Obregón, nuestra directora de síntesis en el estado de Hidalgo. Georgina, bienvenida. Gracias, muy amable. Eduardo Iturbe, el vocero gubernamental, coordinador de comunicación de gobierno del estado de Hidalgo. Eduardo, qué honor que nos compartas unos minutos de tu tiempo. Hola Alan, muchas gracias. Pues vamos a analizar temas relativos a la presencia de los invitados que tenemos por acá. Empezamos entonces con el mencionado en primera instancia. Julio Menchaca Salazar se posiciona como uno de los mejores 4 gobernadores del país en diversas encuestas, en algunas encabeza. Por ejemplo, con el 65.4% de aprobación ciudadana, de acuerdo con una encuesta realizada en octubre de Demoscopía Digital. Esta posición se da pues gracias a diversos factores, pero empiezo con Raimundo Riva Palacio para que analicemos el contexto de la importancia de las encuestas, de las consultoras como las que preside Roy Campos en la vida política, en las decisiones importantes de la sociedad. Todo depende de cómo se utilizan las encuestas, ¿no? Si se utilizan como propaganda, como ya lo hace muchísimo en todos lados, no únicamente en México, pues entonces sirve para efectos de eso, es aire. Roy sabe de esto mucho mejor que cualquiera de nosotros en la mesa, pero sí yo creo que las encuestas son muy importantes para, para tomas de decisiones, para analizar, o sea, no para tomarlas y decir voy a hacer esto, sino para poder tener una información adicional sobre lo que es el pulso de la gente. Y también para ver en qué momento, siendo político, tiene que tomar una decisión que sabe que le va a costar. Porque hay decisiones que se tienen que hacer porque van en beneficio de la gente, aunque en un principio afecten a la gente. Y eso, por supuesto, repercute en lo que es la popularidad o la aprobación de gobierno. Pero eso mismo, digamos, en un proceso de toma de decisión, también le permite ver de qué forma puede mitigar cierto tipo de decisiones, puede y puede en el menor, digamos, en el menor tiempo posible, pues darle un poco la vuelta a esto que tanto les interesa, y creo que es legítimo, que es sobre su aprobación de gobierno. Entonces sí creo que son un instrumento, pero eso, un instrumento que le permite ver cómo se le está percibiendo en determinado momento, cómo están recibiendo ciertas políticas, cómo puede incluso ajustar en algo que no es cambiar la decisión, si considera, en el análisis técnico que hacen, si considera que es la conveniente, sino cómo ajustar en términos de comunicación política. Pero en eso, comunicación política, insisto, voy a subrayar, no propaganda, porque la propaganda tiene otro propósito, funciona muy bien, pero no es comunicación política, ni tampoco lleva a un mejor gobierno. Muy bien, Raimundo, muchas gracias. Maestro Eduardo Iturbe, tú estuviste desde la campaña electoral, pues siempre cerca de los medios de comunicación. Esa victoria tan contundente que tuvo el gobernador Julio Menchaca en el estado de Hidalgo, hoy continúa en una aprobación en aumento.
¿Qué tanto influye el trabajo desde el área de comunicación que tú encabezas para que se refleje estos resultados? ¿Y cómo analizas también el haber leído en su momento las encuestas y saber cómo actuar acorde a sus resultados? Bueno, las encuestas son un instrumento de medición, es un parámetro para ir identificando los ejes, las diagonales en las cuales se tiene que generar la información. Y con respecto a los contenidos, pues la gente requiere información veraz y oportuna acerca del quehacer diario de las diferentes áreas del Estado, con el objetivo pues de ir identificando cuál es el trabajo que se genera a través de sus secretarios, a través de sus diferentes unidades administrativas. Y bueno, eso es parte del ejercicio donde se va formando la opinión pública, y a través de la salida de los medios de comunicación es como podemos acercarnos y podemos materializar pues estos canales de salida. Muy bien, justo paso contigo, Roy Campos, porque también, ¿qué tanto influye, por ejemplo, una encuesta ya a la hora de la votación? ¿Qué puedes también acentuar en el estado de Hidalgo? A ver, primero, tal vez soy el menos indicado para decirlo, pero hablar de encuestas es muy aburrido. Si lo hacemos aburrido, o sea, ¿no? Entonces, te voy a decir cosas que la gente dice, ¿y de qué sirve que sea popular un gobernador? O sea, ¿qué me ayuda a mí que sea popular el gobernador? Si sigue mi calle mal, si no hay luz, o sea, y la otra que dice es, ser popular no es gobernar bien. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Sí sirve ser popular. Creo que Raimundo lo expuso bien. Tú tienes dos dimensiones de gobernar. O eres muy popular, haces medidas populistas, regalar dinero te lleva a popularidad. O eres muy eficiente, cobrar impuestos te quita popularidad. O sea, uno te hace eficiente porque tiene recursos y otro te quita eficiencia, pero te da popularidad. Bueno, cuando eres popularidad, tienes un margen para tomar decisiones eficientes. Cuando tú tienes una popularidad de 10%, ni se te ocurra decir que puedes aumentar los impuestos. Ni se te ocurra, porque te van a tumbar. Pero cuando tienes un 80%, puedes tomar una medida popular, una medida eficiente, porque perder 5 puntos, a ver, eres rico y pierdes 5 pesos, sigues siendo rico. No, es lo que pasa con López Obrador de repente, que es muy popular y hace algo. ¿Cuánto le costó? Pues le costó muy poquito, o sea, para lo que hizo. Entonces yo creo que ser popular sí sirve. Además de que tener un gobernador echado para adelante, es como cuando se ve el espejo y dice, pues me veo bien, bajé de peso, pues está bien, su ánimo sube. Entonces cuando es popular también tienes un gobernador echado para adelante, ¿no? O sea, sí sirve. Entonces las encuestas tienes que entenderlas como una forma de darle voz al ciudadano para que aparezca en el escritorio del gobernador y el gobernador sepa si el ciudadano está de acuerdo con lo que está haciendo. O sea, antes de que eso ocurriera, ¿cómo sabía el gobernador si estaba haciendo las cosas bien? Por su séquito, que nunca le decía que no. Sí. La encuesta sí le puede decir que no. Entonces sí tiene algo de chiste. Es bien usado entonces para el capital político. Cuando están y bien social. hechas las encuestas también, ¿eh? Sí, o sea, sí. también. Puede un gobernante entonces identificar cómo va en tus consultas que realizas para utilizar un capital político y social. Puede escuchar al ciudadano con la encuesta. No puede escuchar, no hacerle caso. Pues incluso podría ser poco liberal hacerle caso al ciudadano para todo. Si le haces caso para todo, entonces nunca gobiernas, porque el ciudadano nunca va a querer pagar impuestos. Pregúntale si quiere pagar impuestos. Sí. ¿No? Entonces, no le haces caso en todo, pero sí lo escuchas. Bien. Ese es para eso. Bien, Georgina Obregón, Roy Campos nos identifica, por ejemplo, qué tan importante es que un gobernador goce de popularidad y si esta tendencia del populismo pudiera ser interpretada como algo plausible o una estrategia tal vez un poco riesgosa para avances a largo plazo. Barack Obama llegaba a decir, yo soy populista. Sí, claro. Yo soy populista y yo creo que es algo favorable cuando se le preguntó sobre el tema. ¿Coincides? No, yo creo que es una postura que se tiene que nivelar. Si tú te pones a pensar, soy populista como fue el presidente del Perú, Alan, entonces eso lo llevó a la cárcel, eso le fue contraproducente. Yo creo que el populismo no tiene que
que ser una política de gobierno. El populismo, el gobierno tiene que tener una política definida, con unos programas definidos y con unas propuestas definidas, más allá del populismo, más allá de estar repartiendo un presupuesto, ¿no? Para atender no necesidades, sino para atender demandas insatisfechas por muchos años, pero que yo creo que esa no es la manera de atenderlas ni de resolver los problemas. Ahora, bien, de acuerdo contigo, Georgina, que un gobernante goce de baja popularidad, Raimundo, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué tan importante también es que no olvide la percepción ciudadana, las encuestas que se le realizan? Bueno, depende qué tan baja sea la aprobación, ¿verdad? Siempre, dicen, a ver, un poco en teoría política. Si un gobernante está entre 45 y 55%, está muy bien. Y de hecho, los politólogos dicen es mejor que tenga ese tipo de popularidad, de aprobación, porque eso significa que el resto, entre 45 y 55%, se lo reparten los demás. ¿Para qué sirve que se lo repartan los demás? Pues para mitigar los golpes. Ese es el problema que tiene el presidente López Obrador. Es tan centralizado, concentra todo, que todo va directamente a él. Entonces, si no tuviera mañanera, estaría como en 12%, por supuesto me va a decir que no es cierto, que estaría como en 15%, pero bueno, no estaría en los niveles que tiene él. Ahora, cuando está debajo del 40%, se empieza a preocupar. Si estás en 20%, pues ya empieza a hacer maletas porque vas a estar fuera. Ahora, ¿por qué es importante tener una aprobación aceptable? Me voy al piso del 40, del 45%, porque eso te da un consenso para gobernar. En la medida en que se va perdiendo la aprobación en tu gestión, pues vas perdiendo el consenso y es mucho más difícil poder gobernar. Pero dijo algo que creo que hay que tomar muchísimo en cuenta porque es fundamental. Si tú tienes una gran aprobación, puedes tomar ese tipo de decisiones difíciles porque sabes que eso no te va a generar un problema en la gobernabilidad y en el consenso para gobernar. Ahora, de ahí está la diferencia entre presidentes o presidentas que tienen una visión estratégica de lo que quieren y los que se van a políticas populistas, como está diciendo Georgina. Porque tú mencionabas a Barack Obama. Sí, claro, pero él lo mencionaba en términos de políticas públicas. No es lo mismo una política pública como las de Barack Obama y que, como se hizo mejor muy bien cuando dice Barack Obama, yo sí, díganme populista, que aquí inmediatamente digan, pues es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Una política pública tiene, entre otras cosas, verificación y medición para ver si funciona o no. El programa Cerramos construyendo, y lo cierro. a corte rápidamente, pero lo digo rápidamente. El programa para los jóvenes es un buen programa social, es un desastre. Es peor de lo que propuso Milton Friedman, el padre de los Chicago Boys, con sus education vouchers. Que aquellos era lo mismo que está haciendo el presidente López Obrador, pero sí tenía una medición. Aquí no lo tenemos. Raimundo Riva Palacio, seguramente Eduardo Iturbe o Roy Campos tienen mucho que decir de varios temas que ya pusiste muy buenos sobre la mesa. Vámonos a un corte, regresamos rápidamente. Así es, rápido, ya estamos de regreso en esta edición especial de Sobre la Mesa. Nos quedamos con varios de los apuntes que nos hizo el reconocidísimo reportero Raimundo Riva Palacio, que yo insisto que qué gusto tenerte por acá, tener por acá a Roy Campos, y también le damos la bienvenida a Benigno Martínez, un reconocido periodista hidalguense. Me quedé con lo dicho en la edición antes de irnos a corte por Raimundo. Seguimos hablando de populismo, seguimos hablando de la popularidad del gobernador Julio Menchaca. Me gustaría preguntarte sobre la revocación de mandato, estimado Eduardo Iturbe. ¿Qué opinión te merece?
Hay un gran reto en la administración de Julio Menchaca y es precisamente la revocación de mandato. Otros gobernadores han puesto este ejercicio para la administración siguiente. En el caso de Hidalgo no, es un ejercicio donde se va a tener que reiterar la confianza del hidalguense en torno a su gobierno, en torno a Julio Menchaca, y bueno, eso genera pues la necesidad de tener bien calibrado pues todo el asunto en torno a cuál es la voluntad y dónde está el corazón de la gente, poder identificar los puntos y sobre todo mucho trabajo y entregar resultados a inmediato plazo y bien programados. Roy Campos, ¿coincides tanto por lo dicho por Raimundo Riva Palacio como por el maestro Iturbe? A mí no me gusta la revocación de mandato. O sea, no, a mí no me gusta la revocación de mandato como principio. Mira, Raimundo hablaba de que un gobernante con 40%, pues es 45 es muy bueno, cerca de 50 es muy bueno. ¿Por qué? Porque tienes los demás divididos. Pero cuando es la revocación de mandato, resulta que los demás no están divididos, los demás están de un solo lado. Los demás, y no nomás de un solo lado. Siempre cuando vas a votar, las ganas de cambios son más fuertes que las ganas de estar. Cuando estás a gusto, no tienes tantas ganas de ir a participar. Y entonces resulta que la revocación de mandato hace que el gobernante permanentemente esté buscando hacer cosas que le gusten a la gente y no que la gente necesite, sino que le gusten a la gente. ¿Para qué no? Entonces yo creo que si quieren hacer revocación de mandato, pues está bien, nomás deben poner más estrictos en llegar a la revocación, que haya justificación para llegar a la revocación de mandato, uno, o dos, juguemos abiertamente como en Estados Unidos, que son electos por 8 años con una revocación a la mitad. O sea, ¿no? O sea, entonces hagamos una elección, un periodo más amplio con posibilidad de una reelección. Que es como aquí con como había, Cárdenas, ¿no? como llegó Periodos de 4 años. de 4 años. Pero en sí el principio de revocación de mandato es, vas ganando una elección, la ganas en una elección con 40% de los votos, que es muy probable. Al día siguiente te empiezas a organizar la revocación de mandato, no te instalas cuando ya te están instalando una revocación. Entonces, como principio no me gusta, así tal cual. Que está igual aparte en cuando un gobernante es evidente que está haciendo malas acciones. Que haya que no motivaciones. pueda haber una forma de Sí. que se presente su salida. Cuando sea tan malo el asunto, pues sí, o sea, hay justificaciones, están los congresos del Poder Judicial, que sí se lo organizan, pero también hay juicio político, hay varias cosas para eso. Bien. Pero así como principio no me gusta mucho. Vámonos al siguiente tema, Georgina Caballeros. ¿Cómo debe ser la relación de los medios de comunicación con los gobernantes? Se especifica que hay 2 modelos que han regido durante algún tiempo el periodismo. Raimundo, has escrito libros sobre este tema. El modelo adversarial, en la cual pues, el periodista debería de ser un férreo defensor de la sociedad ante los abusos de los gobernantes. Y el modelo de intercambio, que sugiere que los periodistas deberían de tener una relación estrecha con aquellos que toman el poder y con los que toman las decisiones para que la información sea más verdadera, que tengan corroborar de la misma fuente con el mismo gobernante y que en tiempos de fake news y tiempos de la era digital donde todo el mundo está reportando por todos lados sin hacer un poco de investigación con el mismo tomador de decisiones, debería ser un modelo aceptable. ¿Cuál de estos 2 modelos, Benigno, tú consideras que vivimos en la era o qué opinión te merece alguno de ellos? Bueno, pues antes que nada, yo estoy completamente agradecido por la invitación a este programa. Me da mucho gusto de ver a 3 distinguidos periodistas. Perdón, yo soy un difusor me considero un difusor de la cultura cívica. Eso implica leer a los 30 analistas que yo considero que hay que leerlos. Ver las encuestas, por supuesto, y bueno, pues aquí habría que analizar cuál es la calidad, como decía Leonardo Morlino, ver primero, antes que nada, nuestra calidad de la democracia. Y yo creo que uno de los elementos de la calidad de la democracia se tiene que ver en la calidad de los medios que tenemos, en la calidad de los reporteros, en la calidad de los directivos, de los dueños de los medios, para ir avanzando. En este momento donde el señor, el inquilino de Palacio Nacional, argumenta o dice que ya no es crispación, que ahora ya no es polarización, ahora es politización. Y yo dije, bueno, pues
como bien atinadamente dices en tu artículo de hoy sobre el asunto de la relación con el gobierno peruano, donde lo declaran al presidente de la República no grato, dije, a carajo, ya se están exportando las cortinas de humo. Entonces, eso es lo que tal vez la cuestión sería es, ¿qué calidad en la democracia tenemos? Para también ver qué calidad de ciudadanos tenemos que implique que podamos tener una calidad de medios con información a la que todos aspira, veraz, oportuna, sin errores, completa, qué sé yo. Georgina, tú llevas décadas cubriendo el periodismo en nuestra entidad. ¿Qué tipo de modelo tú consideras que hemos tenido en Hidalgo? ¿Es conveniente estar brincando de uno a otro, tener con algunos una relación muy crítica y con otros una relación más amigable? No, yo creo que no puede ser ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, que tiene que ser una relación intermedia. O sea, no puedes criticar por consigna, pero sí tienes la información y el sustento para decir que las cosas no se están realizando correctamente, presentarlo. Pero también, bueno, ya es una cuestión personal si tienes una relación cercana con el gobierno o no, pero ¿cómo cercana para qué, no? O sea, ¿cómo? Pues como amistad puedes tener amistad con el gobernante, pero ¿qué hay detrás o qué viene después? Entonces, es una situación del trabajo profesional de los medios. Y bueno, no es malo tener una relación cercana con el gobernante. Lo malo es hacer mal uso de esa relación cercana, ¿no? Sí, exactamente. Ese punto quería preguntarte, Raimundo. Cuando hay una relación muy tensa, hay medios de comunicación que son antagonistas del gobierno. Esto puede derivar en un periodismo tal vez no tan objetivo o que se llegue a un extremo de extorsión para el mismo gobernante. ¿Le ves cuestiones negativas o es algo positivo que existan medios adversariales? No, a ver, me llama mucho la atención las dos palabras que utilizaste, Sí. antagonistas y adversariales. Antagonista no, porque incluso me parece muy bien utilizar la palabra adversario cuando están hablando entre adversarios políticos, no con la prensa. Okay. Antagonistas no, porque por definición todo aquello que es crítico, que ha sido crítico siempre, se vuelve en un antagonista. Yo creo que todo esto nos ha llevado porque el presidente López Obrador sacudió las cosas. ¿Por qué las sacudió? De fondo nada, de forma todo. Aquí yo te diría un poco para retomar todo esto, pero sí quería yo hacer mi objeto. Venimos a objetar esas dos palabras. La prensa aquí en México hay dos escuelas de prensa en el mundo, que es la prensa francesa y la prensa inglesa. La prensa americana es prensa inglesa. Entonces, nosotros aquí llevamos mucho tiempo siendo una prensa francesa, ahorita digo por la característica, siendo como la prensa francesa, pero queriendo ser una prensa inglesa. Y esto se ejemplifica con los jardines. Cuando ves tú los jardines ingleses, los jardines franceses, los jardines franceses están totalmente diseñados que todo ve al centro. La prensa francesa siempre ha discutido con el poder, con el rey o con el presidente. Los jardines ingleses son abiertos. Entonces, la prensa inglesa, históricamente, no está dialogando únicamente con el poder, dialoga con toda la sociedad. Entonces, nosotros estamos en una contradicción. Queremos ser como los ingleses, pero nuestra cultura es francesa. Y hoy en día está mucho más fortalecida la cultura de la prensa francesa porque el poder está muy centralizado en el presidente. Entonces, todo el tiempo estamos platicando uno con otros. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Que el clima, la forma como el presidente ha establecido una estrategia para generar una cohesión interna, para tener sólida su base electoral, pues ha sido el enfrentamiento permanente con los medios.
Esto a dónde ha llevado, a dónde nos ha llevado, para hablar colectivamente, nos ha llevado a actuar en defensa propia. Sí. Entonces, al actuar en defensa propia, hay muchas veces que nosotros perdemos el nivel de respeto y el nivel de rigor que se debería de tener. Ahora, este fenómeno sí nos ha llevado a una polarización, pero ¿sabes qué? Si nosotros nos vamos a ver lo que sucedió con Donald Trump en Estados Unidos, con medios mucho más maduros, mucho más sólidos, mucho más, con criterios editoriales muy rígidos, pasó lo mismo. Se radicalizó. Yo recuerdo muy bien los corresponsales de New York Times, los corresponsales de CNN, donde se perdió aquello de aquel parámetro en el cual se había manejado. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues eso ya viene de regreso. ¿Qué es lo que sucedió con el New York Times? Tuvieron que cambiar a los corresponsales en la Casa Blanca. Sí, sí. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita mismo en CNN? Están sacando y renovando completamente sus principales comentaristas y conductores, precisamente porque esa parte de radicalización, ya sin Donald Trump, ya los llevaba a cruzar la línea del periodismo militante. Muy bien, qué bueno que mencionas un poco de estas situaciones internacionales. El contexto me sirve mucho para darle entrada al siguiente tema con el maestro Eduardo Iturbe después del corte. Justo lo que mencionaba de Francia, de esa libertad de expresión que creen muchísimo los franceses, que ha llevado, por ejemplo, a que se pueda divulgar información sobre cuestiones religiosas, por ende, el atentado a Charlie Hebdo. ¿Hasta dónde tiene que llegar la libertad de expresión o es ilimitada, como bien identifica el maestro Iturbe anteriormente? Si es ilimitada, ¿cómo podemos garantizar esas condiciones? Con esta pregunta los dejo para que, regresando de corte, el maestro Iturbe nos responda. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros. ¿Cómo se garantizan condiciones favorables para la libertad de expresión? ¿Quién mejor que responder esta pregunta que el vocero gubernamental? Eduardo Iturbe, te escuchamos. Gracias. Yo creo que cada pueblo tiene sus condiciones muy particulares. Hay una historia, no hay presente sin pasado, además se va construyendo la sociedad, las relaciones, y en el caso de Hidalgo no hay que olvidar que estamos saliendo de 93 años de un régimen específico. Hoy Hidalgo encuentra la alternancia a través de la democracia y bueno, eso tiene que empujar también un proceso de transformación, no solamente del Estado, sino de todos los componentes que de ella se integran, como es el caso de la prensa, como es el caso de la información, como es el caso de la libertad de expresión y la manera en cómo se van estructurando los discursos, porque también cambian los intereses de la sociedad, porque también cambian los sueños y las ambiciones de las diferentes comunidades y a partir de ahí la información se va gestando y se va generando. Creo que la libertad de expresión se basa fundamentalmente en querer decir lo que uno piensa y lo que uno siente, más allá de los puntos que podrían ser denostativos o entender libertad como la agresión, la calumnia o la difamación. Creo que en el sentido de la información, estar abierto y además ser tolerante con las diferencias y con las críticas es fundamental. Eduardo, es tajante, Roy, total libertad de expresión. ¿Tú crees que debemos de ponerle límites en alguna medida? No. Mira, fuera de él les decía que alguna vez Obama le dijo a Correa, en todos los países, en todos va a haber buena prensa y mala prensa. No hay forma de que solo haya buena prensa en un lugar. Va a haber igual que hay buenos doctores, malos doctores, va a haber buena prensa y mala prensa. Dice, pero me niego a ser yo el que la clasifique. O sea, le dijo, vamos, o sea, que la clasifique la gente. La gente va a finalmente premiar a los buenos y a los malos. Pero el que yo diga estos son buenos y estos son malos, dice, eso está mal. Yo no tengo esa característica. Entonces,
yo coincido con esa, pues. Y la otra es... O sea, ¿se puede decir lo que sea, se- perdón? O sea, se puede decir lo que sea. Volviendo a Obama, Donald Trump dijo que no nació en Estados Unidos, algo que muchos medios lo retomaron, no hubo castigo para nadie, No. una falsedad que te la invente Total. yo ahorita y que no haya y Obama que consecuencias. y Obama que lo aclare. O sea, se vale, ¿no? Y ahora, los medios militantes se valen también. O sea, en este momento tenemos periódicos que son claramente militantes a favor de la 4T y periódicos como el Reforma, que los clasifica, que claramente el lector sabe que va a leer aquí, y son medios militantes. El problema es que engañen y engañen diciendo soy plural. O sea, si soy militante y sé que voy a apoyar a esto. En Estados Unidos, mencionaba Raimundo, sabíamos que íbamos a ver en Fox. O sea, en Fox íbamos a ver, era un vocero de Trump, ¿no? De hecho, ni reconocieron la derrota, ¿no? Y sabíamos ya que en CNN iban a criticar las mesas. O sea, eran ya medios militantes y entonces el ciudadano podía elegir qué ver. Entonces yo creo que eso tampoco está mal, ¿no? O sea, ahí hay libertad total. Bien. Aunque nos dijeran mentiras que no había perdido Trump y nos lo siguen diciendo. Sigo contigo, Georgina, y cierro contigo, Benigno. De este tema, para ir concluyendo, ¿qué opinión te merece entonces la libertad de expresión sin límites? ¿Crees que debe de ser como estas tendencias económicas en las que el precio se fija por lo que todo pase con la oferta y la demanda, que si hay 30 personas que dicen algo, pero 5 personas que dicen lo contrario, significa que la verdad está en un punto de la izquierda, por mencionarlo como esta teoría que compara a Adam Smith con la libertad de expresión? Yo lo que creo es que la gente, el pueblo, la sociedad, es la que debe de medir la libertad de expresión. O sea, a mí me parece que la sociedad es un elemento muy importante en todas las actividades que existen, ¿no? En las actividades políticas, educativas. Y la sociedad es la que tiene que medir la libertad, tiene que medir qué medio es el que está funcionando correctamente para sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Bueno, pues saber cuál es el rumbo del gobierno, cuáles son las estrategias, cuáles son las políticas públicas que a mí como ciudadano me convienen, hacia dónde dirigirse para atender sus necesidades, sus problemas y la educación. Pero la sociedad es la que debe de demandar la libertad de expresión, es la que debe de medirla, es su función como sociedad, saber para dónde va. Yo he estado escuchando algunos youtubers que están muy de moda y solamente son opositores a personajes, pero cuando te están contando que van a tener una información muy importante respecto a un personaje tal, los escuchas y nunca te dan ninguna información. Solamente son propagandistas de otro personaje tal, de otra ideología, y no te están dando nada. Ahí como usuario, que es el ciudadano, tiene la obligación, es muy fácil, le cambias, le apagas, ¿no? No hay de otra. Y entonces tú estás eligiendo cuál es el medio que te conviene a tus intereses. Y podrá haber 80,000 medios que digan 80,000 verdades u 80,000 mentiras, pero eso lo decides tú como ciudadano. Bien, muy, muy de acuerdo contigo, Georgina. Cerramos contigo, Benigno. Me gustaría retomar algo que acentuó Eduardo. 93 años de gobierno priista en tu entidad, tú has ejercido periodismo por décadas. ¿Qué notas hoy? ¿Cómo ves esta relación, esta libertad de expresión en este gobierno? Antes que nada, pues hay muchas expectativas de cambio. Como dice el vocero gubernamental, hay nuevas ideas, hay nuevos jugadores, estamos en el proceso de instalar nuevas reglas de juego con nuevas instituciones, pero también en esto de la libertad de expresión, es el gobierno mismo el que debe de proporcionar información fidedigna, completa, tal vez hasta en tiempo real, para no permitir que haya esos sesgos en ciertos medios. Esa es una cuestión. Y lo otro, evitar hasta donde se pueda lo que atinadamente dice Raimundo Rivapalacio. O sea, que el cambio sea en tiempo y en fondo y forma, porque si sacudimos el avispero y nada más nos quedamos en la forma y el fondo sigue siendo lo mismo. Y termino. Había también que definir muy bien, y los ciudadanos son los únicos que lo pueden hacer, cuáles son la prensa militante y bueno, y cuáles son hasta
yo soy un analista político, ¿cuáles son los que hasta somos ya casi porristas? Había que estar reviendo esos asuntos. Sí, no, a mí me gustaría comentar un poco sobre esto de la libertad de expresión. Yo creo que hay que dividirla. Una cosa es la libertad de expresión de los ciudadanos, de las personas. Sí. Y otra es la libertad de expresión de los medios de comunicación. Yo, en cuanto a la libertad de expresión de los ciudadanos, estoy 100% con Roy. No tengo absolutamente ninguna objeción a eso. Twitter me parece, pues yo digo que es una cantina llena de borrachos y cada quien se mete si lo desea. Entonces, si se mete y le dan un botellazo, pues ¿para qué se mete? ¿Verdad? Entonces, pues cámbienle. Bueno, ahora, Twitter es una plataforma donde sí participan periodistas, medios de comunicación, pero fundamentalmente es una plataforma transversal, horizontal, donde pues, cada quien dice lo que se le pega la gana. Sea cierto, sea falso, es irrelevante. No es la esencia de Twitter. Es muy distinto Los medios. la libertad de expresión con medios de comunicación y con periodistas, sin importar que sean medios convencionales o que sean medios digitales. Aquí sí es muy importante porque, como tú dices, pues, hay un montón de youtuberos que dicen, somos un medio de comunicación. No, a ver, los medios de comunicación sí tienen que saber cuál es el límite de la libertad de expresión. Ahora, el límite de la libertad de expresión no es fija. La libertad de expresión se va extendiendo en la medida en que esas libertades no están dañando o afectando las libertades de los otros. Ahora, hay varias formas de normarlo. Una es, a mí me encanta el modelo inglés, donde hay una autorregulación de los propios medios. Entonces, los propios medios tienen sus propios consejos, instrumentos, para que los excesos ellos mismos los revisan y los pueden llegar a sancionar. Ahí los propios medios se autorregulan. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es mucho más la gente. Hay una la que comisión, ¿no? regula. Hutchins, en Estados Unidos, No, que trata de regular. Ese fue el estudio que se hizo y Ok. no llegó porque la esencia inglesa y la esencia norteamericana, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Pero también, así como creo que los medios tienen que autorregularse para no estar violentando la libertad de los otros o no estar difamando o calumniando, que lo hacen y lo pueden hacer, pero ¿qué es lo que sucede con los medios? Pues que sí tienen que rendir cuentas, porque si tú difamas, tú eres sujeto a una demanda. ¿Cierto? Entonces, ahí los medios, si se contienen, lo revisan muy bien. No quiere decir que no hay excesos, claro que sí hay excesos, y algunos de estos excesos se han castigado. Algunas veces los medios o los periodistas han demostrado que está mal, o sea que quien demandó no lo hizo adecuadamente, pero ese es parte del juego democrático. O sea, de esto no hay que asustarnos. Ahora, regreso a la parte ciudadana. Pues, ¿qué es la libertad de expresión? Por ejemplo, el presidente de la República está ejerciendo su derecho a expresarse libremente cuando habla en las mañanas en Palacio Nacional. Entramos en una discusión. Yo te digo, absolutamente no. Hay un principio de proporcionalidad que tiene su precedente en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice no. El principio de la proporcionalidad hace que este tipo de personas no tiene la misma libertad que el resto de los ciudadanos, por la sencilla razón de que su papel y lo que tiene a su disposición es absolutamente superior, que además pues, así debe ser, pues, gobiernan, ¿no? Regresando de corte, no se vayan, es muy rápido.
Estamos de regreso en Sobre la Mesa con invitados de lujo, como lo pueden haber observado en los momentos previos a este corte comercial. Me quedé con Eduardo Iturbe, estábamos hablando de la mañanera, de los mecanismos de difusión que tienen los gobiernos en el mundo, muchos de ellos criticados, por ejemplo, debido a la poca transparencia con la que informan sus acciones gubernamentales, sus decisiones que envuelven a la sociedad, y en particular, pues Eduardo es el responsable de estos actos de difusión del gobierno del estado de Hidalgo, con un gobernador posicionado en las encuestas como similares a las de Mitofsky, con las de mayor aceptación. Eduardo, ¿qué opinión te merece estos mecanismos de difusión? Hablando de gobierno de Hidalgo, pero también si lo puedes nacionalizar, te agradecería. Yo creo que hay un gran reto de los estados, de los gobiernos, por tener estrategias de difusión de información que sean los conductos y los canales adecuados, que se adapten a la sociedad, a la audiencia, a las poblaciones. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, nuestra infraestructura de Internet es tan solo del 38%, en el caso de telefonía móvil es el 85%, en el caso de la televisión por cable son 61%, y bueno, todo eso va generando escenarios y características muy particulares acerca de cómo se le hace llegar la información a la gente. Cómo le vamos informando acerca de pues, las 4 áreas de la comunicación. Uno que sería la información operativa, es cómo acceden a los trámites y servicios para poder acceder a pues, las prestaciones que tiene el gobierno y las obligaciones que también tiene en esa materia. La segunda sería la información del actuar de sus gobernantes, de sus funcionarios y sobre todo pues, el contenido de carácter continuo, noticioso. El tercero sería aquel que refiere hacia cómo funcionan las organizaciones. Hay que entender al Estado, hay que entender al gobierno para poder acceder a los beneficios, y eso es parte de una acción eficaz de un gobierno. Y bueno, pues los conductos, que son las redes sociales, los conductos que son la televisión, la radio, la prensa impresa, los semanarios, los portales de internet, los líderes de opinión que tienen su Facebook, que tienen su Twitter, que tienen su Instagram y TikTok, diferentes expresiones. Creo que todo es información, que todo es contenido, y la línea que yo pondría solamente es invadir la vida personal en materia de libertad de expresión. ¿Coincides con esa línea? Sí. ¿Hasta qué punto se puede informar sobre la vida personal de un gobernante, de un político? A ver, primero es, el comunicar de un gobierno no es si quiere, es obligación. O sea, es obligación. O sea, no es decir, no, es que no les voy a hablar. No, es tu obligación decir lo que haces, lo que has hecho, lo que quieres hacer, lo que has logrado. Todo es tu obligación, ¿no? Y por otro lado, nadie va a hablar mal de sí mismo. Entonces tratas de hablar de lo bueno, y lo malo, un poco lo maneras de estoy trabajando en eso, o vamos a lograrlo, o le pones una meta. Pero es tu obligación, así ponerlo, ¿no? Y también es tu obligación buscar los medios de que todos les llegue información. Y entonces tienes que buscar que si internet, que si una barda, que si una visita, que un volante, pero tienes que, es tu chamba, Sí. ¿no? O sea, Sí, eso no es tu gobierno, pero comunicar es parte de. Informar, ¿qué tanto? Sí. Algunos informan poco. Sí, Algunos está bien, informa todo. 10, 20%. Y ahí entran los medios. O sea, ahí entran los medios. O sea, la diferencia entre los medios tradicionales y los medios, los youtubers, los influencers que menciona Georgina, es que aquí hay formación de periodista, es decir, investiga. O sea, no es el boletín de prensa, hay investigación, hay periodismo. Entonces, justo, no quiero investigar algo, pero siempre va a haber un periodista que se acuerda de que habías prometido esto y te lo va a recordar. O sea, para eso es el periodismo, ¿no? Entonces, yo creo que en esto de la relación se vale tener, porque hasta te ayuda. O sea, te ayuda. De veras, qué mal le hace a un gobernante que toda la prensa sea aplaudidora. Le hace muy mal. Va a terminar gobernando mal. Sí. Requiere una prensa que lo esté presionando para que mejore, para que haga las cosas mejor. Que sea vigilante. Sí, pero no hablen como la comunicación. No, es que este gobernador solamente comunica. No, es su obligación, ¿eh?
O sea, está cumpliendo parte de su obligación. Pero lo puede cumplir mal. Si por ejemplo, encuestas como la que tú presides, lo ubican bien, Bien, es de sí. que está informando bien este gobernador. Entre otras Pero cosas. hay otros gobernadores Entre otras cosas, hay muchos subcontrabanderos de la aprobación. Una de ellas la mencionó aquí Benigno, que es la expectativa. Cuando vas entrando, la expectativa mantiene una alta aprobación porque todavía hay una expectativa de que vas a hacer cosas. El cambio, con una alternancia sobre todo. Entonces, esa es una parte de la popularidad. Otra es el partidismo. Hay un partido fuerte que te llevó, otro es tu carisma, la comunicación, tu futuro. ¿No? Hay muchos componentes, pero sí, gobernar bien ayuda. Sí, sí, sí. Es indispensable. ¿Cómo ves, Georgina, la comunicación y los mecanismos que se están estableciendo en este gobierno para llegar a la información, hacer llegar la información a la sociedad hidalguense? Bueno, yo veo que hay una producción notable de información, ¿no? Este gobierno está dando una información constante y la está calificando por importancia. Entonces, te presenta una serie de documentos, digamos, hechos que han sucedido, que los transcribe en boletines de prensa o en imagen o en video, y ahí está la información, y tú, bueno, pues tú si quieres la tomas o si quieres no la tomas, ¿no? Pero te está llegando la información. Yo he trabajado aquí desde el gobierno del licenciado Jesús Murillo, y es la primera vez que sí hay demasiada información, hay bastante información y te están alimentando de manera constante, ¿no? O sea, empezamos con una X número de materiales que te hacen llegar y en el transcurso del día, pues va aumentando. Entonces, o sea, puedes decir, no lo voy a publicar, pero sí lo voy a investigar, ¿no? Sí. Bueno, por este lado me interesa este asunto y por este lado me interesa este otro. Entonces, esto es una información que le puedo dar seguimiento para saber más sobre lo que están proponiendo y para saber, bueno, sí, van a hacer esa carretera, pero ¿de dónde va a salir el recurso, no? Sí. Y Bien. bueno, sí van a hacerla, pero ¿cuál es el beneficio que tiene? Sí, sí. ¿Hasta dónde es su alcance? Entonces, eso te permite, pues, armar tu propia agenda de trabajo. Muy bien, Georgina. Vámonos rápidamente con las conclusiones. Benigno, ¿con qué te quedas? Yo creo que los gobernantes deberían de hacer un ejercicio de convocar a la llamada prensa crítica, a los reporteros críticos, periodistas críticos, canales críticos y decirles, por ahí lo escuché, creo que se lo atribuyen al ingeniero Eberto Castillo, que lo invitaron a Los Pinos y le dijeron, oiga, pero ¿por qué creo que fue Salinas el que le dijo, oiga, ingeniero, pero pues, usted me dice que todo está mal? No, lo que pasa es que ustedes dicen que todo está bien. Entonces, ese ejercicio tal vez alguien lo debería de retomar y de ahí podrían salir cosas interesantes. Agradecido estar en esta mesa con distinguidas personalidades. Gracias, Benigno. Maestro Eduardo Iturbe, vaya que es fundamental la transparencia en las gestiones para generar confianza y compromiso social, algo que tiene el gobernador Julio Menchaca Salazar. ¿Con qué concluyes? Creo que tenemos que privilegiar el bien común por encima de todo y de todos. Creo que es importante que a Hidalgo le vaya bien, que el Estado se consolide, que los proyectos que se están trabajando lleguen a buen puerto y en general que exista un buen gobierno, que haya buenos funcionarios públicos y que exista transparencia y que exista rendición de cuentas y claridad en todos estos aspectos. Ese esfuerzo lo daremos hasta el último segundo y lo daremos convencidos de que es hacia donde tenemos que transitar como Estado. Y yo creo que es la esencia de este cambio, es lo que hoy nos puso en esta oportunidad que tenemos en el Estado y pues no se vale no dar el máximo para lograrlo. Pues muy bien, muchísimas gracias. Tenemos invitados de lujo, todos aquí, pero en particular para un periodista que estuvo, por ejemplo, en CNN siguiendo tantas encuestas o en France, con mi amigo Roy Campos, yo he escrito y he admirado muchísimo a Raimundo Riva Palacio, por eso los dejo al final. Roy Campos, ¿con qué te quedas? Yo pondría un reto de la comunicación de gobierno.
La política es muy aburrida y el ciudadano no está pendiente de lo que le están diciendo en política. Cierto. O sea, está en su vida, que no lo asalten, que no pierda el empleo, que su hijo pase la escuela, que Fútbol. su mamá se cure, que la final, en este momento no, pero Chivas, otros Chivas. mundiales. Bueno, pero otros, bueno, entonces el reto es que la comunicación le interese, eso que comunicas le interese, entonces en la forma, en el conducto y en el tema. ¿Cómo va a mejorar tu vida o cómo puedes ayudar a que mejore tu vida con esta comunicación? Y no estar comunicando que el día de hoy se reunió con quién sabe quién y esa comunicación, y yo qué, o sea, a mí qué que se haya reunido con, ¿no? ¿Me va a dar empleo? Ah, sí, entonces sí me interesa. Entonces, tienes que comunicar de manera que le interese, los temas que le interesen. Eso es un reto de la comunicación, ¿no? Comunicarlo bien, pero hay que comunicar. Y sobre todo cuando hay una comunicación de crisis. Pasa algo, ahí todos los ciudadanos voltean a ver qué pasó y qué vas a hacer, ¿no? Y ahí normalmente los gobiernos se esconden, ¿no? Sí hay que comunicar, sobre todo cuando hay algún evento, una crisis que requiera ser comunicada. Bien, bien. Muchísimas gracias. Conclusiones, Raimundo Riva Palacio, caía claro en casa por si no estuvieron al inicio. Él me dijo que lo presentaba como reportero porque parece que esa credencial se le queda corta, dado que ha sido corresponsal, autor de libros, ha también vivido en Colombia, ha estado en las diversas regiones mexicanas analizando política, los momentos coyunturales de los que has formado parte, ha hecho prácticamente una escuela de periodismo, pero él me dijo que le dijera reportero. Por eso lo presento con Sí, todo respeto. porque los reporteros somos una clase que se cuece aparte. Y quienes son reporteros saben perfectamente a qué me refiero. ¿Con qué te quedas? Mira, yo me quedo con algo que no hemos platicado en esta mesa y que sin embargo nos compete a todos porque gobierno y medios donde hay rendición de cuentas. No los que dicen que son medios y no tienen rendición. Los medios responsables en ese sentido, porque saben que los excesos, los abusos, tienen consecuencias y tienen un costo. Pero para estos medios y para el gobierno estamos en el mismo barco, en la misma tormenta, con el mismo problema y con la misma amenaza, que es, y por eso lo suelto, porque no lo vamos a resolver ni hoy, ni lo vamos a resolver si nos quedamos 8 o 10 horas aquí conversando. Es la realidad alterna que convive y a veces es mucho, mucho más poderosa que lo que es la realidad real, por llamarla de alguna manera. ¿Por qué es una enorme amenaza? Porque la desinformación le impacta completamente a los gobiernos que tienen que tener una reacción a cosas que no deberían de tener. Entonces tienen que dedicar esfuerzos, energía, recursos para poder contrarrestar la desinformación, porque si no la contrarrestan, pues entonces su capacidad de gestión se va disminuyendo de una manera indebida. Y los medios también, porque si los medios viven de sus audiencias, de sus lectores, de la publicidad, es mucho más atractiva la realidad alterna. Entonces también tiene que estar un medio contrarrestando, ahí sí, igual, del lado del gobierno, brazo con brazo, que tienen distintos intereses, pero en este caso perjudica a los dos. Pues muchísimas gracias, un lujo que nos tuvimos en Radio y Televisión de Hidalgo con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A nombre de Mara Olvera, titular de este espacio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Canal del Pueblo. Siga con nosotros.